Bueno, vamos a saludar a un amigo que hace bastante que no hablamos con él y que tiene mucha incidencia, y vamos a empezar hablando de ese tema y después de otros temas también, con el debut de un jugador al quien él convocó para la selección juvenil sub-20 del ascenso y que el otro día hizo su debut en Colón, precisamente, en el partido del otro día donde Colón le ganó a Almirante Brown. Estamos hablando de Claudio Boñali. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Enrique, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí estamos con Eduardo Rodríguez y teníamos muchas ganas ya desde el día de ayer Saludos, de saludos charlar con para vos. todos. Gracias. Bueno, el otro día debutó Zair Ibarra y yo lo primero que recordé cuando fue precisamente convocado, no solamente para integrar el plantel, sino que además convocado para el banco, que te cuento, nosotros nos enteramos unas horas antes, el día previo, la noche previa al partido, que se iban a producir tanto el debut de Zair Ibarra como también el de Lautaro Gaitán en la mitad de la cancha, y lo primero que hice fue acordarme de vos, porque vos a este chico lo convocaste, lo llevaste a una gira por Japón, salieron campeones en ese torneo, Claudio. Sí, fue una de las figuras. Y es un chico que yo tengo mucha esperanza. Es un jugador muy técnico, muy táctico, con una personalidad enorme. Bueno, todo eso me lo había dicho Martín Minela en su momento, que era un poco el responsable de todos estos chicos. Y después lo comprobé ya en competencia a nivel internacional, contra rivales muy superiores a nosotros, porque como siempre digo yo, estos torneos que ahora jugamos en Suiza otro, la única selección del ascenso es la Argentina, el resto son nacionales, así que hay una diferencia lógica, pero bueno, que estos chicos con mucho amor propio, con mucho temple, lo disimulan. Zair es un jugador que yo tengo una enorme esperanza. Para mí es un jugador clase A. Y que bueno, debido al mal momento de Colón y a todo lo que pasa en Colón, que me da mucha pena, por ahí no puede ser aprovechado de la manera que tendría que haber sido. Yo creo que este debut ya tendría que haber sido. Y por suerte o por desgracia, porque no es un buen momento de Colón, pero la asunción de Martín, que creo que es un tipo muy capaz, muy trabajador, muy responsable, dio la posibilidad y bueno, Said terminó debutando. Ya te voy a preguntar también por Minela, porque se nota que lo conoces y has hablado bastante con él, pero recién hablabas de un torneo en Suiza. ¿Este torneo cuándo es, Claudio? No, ya pasó, Ah, ya pasó. hace unos días, claro, fuimos con una... Viste que la selección sub-20 del ascenso al final termina siendo una sub-18 y una sub-17, porque a Suiza fuimos con jugadores 2007. Entre ellos se destacó y fue elegido el mejor arquero del torneo. Estamos hablando en un torneo donde jugó Francia, Portugal, eh, equipos de Asia, Japón, donde estuvo Uruguay también, terminó siendo el mejor arquero del torneo. Cufia, Lucas Cufia, Sí. que es otro jugador de Colón, es un arquero de Colón. Claro, 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 exactamente. Sí, tenés razón. Lucas Cufia, a quien también había llevado ya a Japón. Ya había viajado a Japón y en este momento está concentrado porque yo hice una citación martes y miércoles, y cuando vos decías que se enteraron de que debutaba Zair, yo también me enteré un poquito antes porque hablando con Martín, yo lo cité a Zair para este martes y miércoles. Me dice Martín, mira Claudio, no te lo voy a mandar porque es muy probable que debute en primera. Le digo, es la mejor noticia que me puedes dar, que el jugador no venga a la selección porque va a debutar en primera división, y más Zair. Claro, claro, claro. Bueno, y hablaste de Minela y también se le dio la oportunidad a Minela. Él está consciente de que esto es partido a partido. A vos en algún momento te ha tocado también, Sí, Claudio, conduciendo las divisiones inferiores, de pronto asumir la conducción técnica de un equipo en carácter de interino, porque en realidad empieza siendo así la historia. Y es cierto, hoy Colón está pasando por un mal momento y esta aparición de Minela con una derrota frente a Chaco Forever, pero ahora con una victoria que la verdad le ha traído mucha calma al mundo Colón durante esta semana. Bueno, ha revitalizado un poco el ánimo muy caído que hay en la gente de Colón. ¿Cuál es la impresión que vos tenés o que te dejó Minela? Seguramente has charlado mucho con él por estas convocatorias.
que me hizo acordar mucho a mí cuando estuve en Unión y me tocó el desafío, la responsabilidad de dirigir Primera División, después de ser coordinador. Me parece que tiene mucha ilusión, es muy pasional, le gusta mucho el fútbol, lee, se prepara, ya tuvo experiencia en liga. Yo creo que es un digno representante de los técnicos surgidos en la liga santafesina y que bueno, que sigue creciendo. Me parece que está muy bien dada la oportunidad, ojalá que se lo deje trabajar tranquilo. Colón tiene un plantel amplio de muchos nombres y bueno, después del partido estuve hablando con él, lo felicité y hablábamos eso, ¿no? Él va a tener que estar ahí posicionado y tratar de elegir lo mejor. El fútbol es muy presente, no es ni pasado ni futuro, es hoy, y bueno, él tiene que ir armando el mejor equipo para cada partido. El fútbol es presente, lo venimos hablando desde ayer. Eduardo te saluda, Claudio. Gracias, Eduardo. Bien, un gusto, como siempre. Relacionado, que después te vamos a preguntar, el fútbol es presente, y si no, decíselo a Eduardo Domínguez, ¿no? Al exitoso técnico de Estudiantes que mirá cómo la está pasando. Cambio radicalmente de tema para después volver a esto tan lindo que es el fútbol, pero ayer leyendo una nota que le hacían a Miguel Ángel Leme, una foto de Leme donde también estás vos junto al doctor Carlos Vilardo, sí, vos, Leme y otros amigos, pero amigos de verdad, se ve que son de Vilardo. Te quería preguntar por el estado de salud de Vilardo y me impactó algo de Leme, que lo digo porque esto lo hizo él público a través de declaraciones. Leme dice que hay momentos en el que Vilardo ya no conoce a la gente, incluso él decía que a veces a la hija la trata como si fuese su mujer, Laura, si no me equivoco el nombre, y a la mujer a veces como si fuese la hija. ¿Cómo está Carlos? Y viste de lo que es capaz la cabeza, ¿no? Semejante personaje, hoy reducido a eso, a una persona grande. Nosotros lo hemos visitado, yo no lo veo sufrir, por suerte, pero sí lo veo que está en su mundo. Claro. Nosotros, viste, es casi desesperante querer llevarlo al presente y decirle, Carlos, soy Camino, Buñali, Leme, pero nos damos cuenta que a veces no nos recepciona y bueno, eso es un poco lo que pasa hoy en la vida de Carlos. Motrizmente, él camina, ¿cómo es el aspecto físico desde lo motriz? Él está acompañado claro. por gente que lo cuida y que lo hace caminar, que lo activa. Claro. Pasa mucho tiempo ahí en un sillón, en un living, con un televisor delante que me decían los cuidadores, y en una época miraba mucho fútbol, ahora está un poquito más alejado, o sea, creo que lamentablemente de a poco se va alejando de todo. Qué increíble lo primero que dijiste, él está en su mundo, un Carlos Vilardo que siempre estaba en el mundo de todos, ¿no? Por lo obsesivo. Ni hablar, imagínate que yo lo tuve cuando tenía 21 años, él tendría 40 y algo, estaba en plenitud, era, viste, para nosotros era el director del colegio, qué sé yo, claro. Era una mezcla de miedo con respeto, viste, que provocaba en nosotros. Y después, bueno, yo ya lo compartí mucho más grande en el Mundial de Brasil, cuando acompañamos a Alejandro. Él era un poco el director de selecciones, viste, ahí cumplía una función. Sobrevolaba el predio y viajaba mucho con nosotros. Ya no era el mismo Carlos, pero igual mantenía su lugar. Claro. Una consulta más. Por lo que vos observás, te cuentan o sabes, ¿en algún momento Vilardo se conecta con la realidad o ya no? Yo las veces que fui y que estuvimos ahí compartiendo, yo te diría que no. O sea, nosotros tratamos de recordarle cosas y inclusive hablarle del fútbol actual y la
hacíamos preguntas y él los miraba, ¿viste? Claro. Entonces no forzamos ningún tipo de situación. Mirá vos, ¿no? Bueno, recién decías, Bilardo tenía 40 y pico y vos tenías 21 cuando te dirigió. Y yo me imagino, charlando, viéndolo o intentando conectarlo con la realidad, me imagino que por tu cabeza se debe pasar este pensamiento, pensar que este tipo hace tantos años hacía esto, porque ustedes deben tener millones de anécdotas, vos particularmente debes tener millones de anécdotas con él. Mil y, viste, golpea la realidad, viste, y entonces, que nosotros, que todo, Rodríguez, todo, vamos avanzando en la edad, disfrutemos las cosas lindas, viste, que no son eternas. Justo ahora hablaba con una amiga, digo, viste, a veces uno se detiene mucho en las tristezas, en lo que no tenemos, y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Y vos fijate el alcance de Carlos, campeón del mundo, subcampeón del mundo, lugar en FIFA, reconocido mundialmente, y hoy está en un sillón ni sabiendo prácticamente quién es. Así que nos tenemos que invitar a vivir la vida y a ser felices. Hoy es 16 de julio, hace 3 días, o sea, el domingo 13 de julio, se cumplieron 11 años de aquella final. Vos disculpame que retorno, pero además jugaron un gran partido ese día. Ay. Tuvimos una... Sí. Carlita tuvimos unos días antes, ¿la verdad, Higuaín? Sí, tal cual. Antes del partido frente a Bélgica, sí. Qué placer recibirte ahí. No era día de... ¿Te acordás que no era día de... Totalmente. Atención a la prensa. Y yo digo, no, viene Santa Fe. Cuando suena un 0-3-4-2, no hay imposible. Y compartimos una linda charla ahí, ¿eh? Tal cual. Qué linda época. Sí, tal cual. Y yo siempre cuento esta anécdota y tiene vinculación con Bilardo. Después te voy a preguntar otra cosa con relación al 13 de julio. Tiene vinculación con Bilardo. Yo recuerdo que yo ingreso al predio y claro, era la tardecita, se hacía de noche muy temprano, más allá de que hacía calor porque era pleno invierno, se hacía de noche bastante temprano. Habrán sido, no sé, 6:30, 7 de la tarde, no recuerdo bien. Y me hacen ir hacia donde era la sala de prensa, la atención a la prensa, donde estaba inclusive toda esta parafernalia. Sí, estaba todo armado, claro, para recibir con todos los sponsors de la selección. Y en el camino paso por la cocina. Y en la cocina, destapando ollas y mirando qué era lo que se estaba cocinando, estaba Bilardo. Sí, estaba en todos lugares. Y siempre, viste, que él a su estilo, controlando. Porque él, ni bien ingresamos a este lugar que era paradisíaco y muy bien atendido, dijo, acá hay que echar a todo, porque esto te meten algo en la comida. Y viste cómo era él. Sí. Y bueno, al final terminamos conviviendo con toda esa gente brasilera que nos atendió tan bien. Por supuesto que ellos querrían que sea campeón Brasil, pero yo te digo que un poquito hincha nuestros hicieron, porque de la manera que nos trataban, los auxiliares de campo, viste, cuando veníamos al entrenamiento, salían corriendo a buscar los materiales, viste, pero no jodas, si tenemos tiempo, temprano, falta una hora para entrenar. Iban, venían, viste, nos atendieron esa gente en Ciudad de Galo, la verdad que fue inolvidable. Y yo siempre cuento, Claudio, en aquella nota que fue previa al partido frente a Bélgica, el gran cuestionado en ese momento era el Pipita Higuaín. Pipita. Y Claudio, al aire, me dice... Vamos a ganar, no recuerdo qué día fue el partido, pero ponele que haya sido un domingo, el domingo vamos a ganar con un gol de él. Y le ganamos a Bélgica con un gol de él, Claudio, ¿te acordás? Sí, qué alegría por él, ¿viste? Porque se estaba medio frustrando. El Pipa de los mejores delanteros que conocí, el más completo, o uno de los más completos. Y yo, ¿cómo puede ser que este pibe no pueda hacer un gol? ¿Viste? Cuando uno los ve entrenar, ve la definición que tienen, la clase bocinada, y bueno, por suerte ese día se le dio, que no se le dio en la final del mundo, ¿viste? Claro. Vos sabés que a propósito de ese día, del cual el otro día el domingo se cumplieron 11 años, hay una imagen que muestran, yo la vi por las redes sociales, que la verdad es un video que nunca había visto, que es un video tomado prácticamente en un primer plano de lo que es
la charla técnica de Sabela ahí con todos los jugadores obviamente parados porque el partido había terminado los 90 minutos y se jugaba el alargue, y al lado de Sabela, a la izquierda de Sabela, estabas vos. Y en esa charla técnica, que se escucha algo de lo que Sabela dice, él habla mucho de cómo había que jugar, que había que tratar de llevar la pelota de un lado al otro, esto era lo que él decía, y además advertía la manera en la cual lamentablemente llegó el gol de Alemania. ¿Tenés el recuerdo de esa charla puntual? No sé si tuviste la posibilidad de ver ese video. Es un video que se viralizó el mismo domingo. No lo vi, vos sabés el video. Si vos lo tenés a mano, pues mándamelo, porque no lo vi. Y sí, claro, Alejandro, que era un tipo muy precavido, muy estudioso, muy equilibrado, ¿viste? Porque a él le gustaba tener la pelota y le gustaba atacar, pero no le gustaba quedar expuesto. Y bueno, cuando uno va a esos alargues, ¿viste? Lo peor que te puede pasar es que el equipo se te haga largo, porque está jugando contra Alemania. Y los europeos, ¿viste? Aprovechan los espacios cuando se los da. Igual habíamos llegado a una instancia del partido que no queríamos llegar, porque otro alargue más no queríamos. Y bueno, no se dio. Creo que a lo largo de los 90 podíamos haber sacado ventaja. Y bueno, no se dio. Y también recuerdo la anécdota, yo hablaba mucho con Pelusa Cardoso, que es futbolista, ustedes se acordarán de Pelusa. En Alemania un montón, sí. Claro, hace más de 30 años que vive en Alemania. La noche, el día previo a la final, me dice, llamalo a Pelusa a ver si en los diarios alemanes salió algo nuevo, que van a hacer algo para la final. Y la verdad que nosotros ya estábamos, ¿viste? Yo digo, Sabela, ya está, ya sabemos lo que somos, ya sabemos lo que somos. No, pero llamalo a Pelusa. Y Pelusa, vos sabés que me dice, mirá, no, creo que va a ser el mismo equipo. Lo único, Claudio, que, mirá, ese Götze, voy a decir una mala palabra, dice, es culón. Y siempre le queda alguna. Así que dice, viste, si llega a entrar, por las dudas, y vos sabés que cuando hacen el cambio, el último cambio, que entra él en el alargue, nos miramos con Julián y dijimos, uy, entra este. Pues vos es medio chiquitito, viste, medio pletizón. Sí. Y dijimos, uy, entra este, mirá. Y bueno, viste, fue el cruel que nos ajustició cuando menos lo merecíamos. ¿Qué va a ser? Así es el fútbol. Pregunta medio difícil de contestar. Si jugaba Di María a la final, ¿éramos campeones del mundo? Y viste, qué sé yo, hubiera sido importante, viste, muy importante para nosotros. Fideo era ese jugador, viste, mitad volante, mitad delantero, viste, y podía haber sido importante. Igual, a ver, en su lugar Juanzo Pérez jugó un partido bárbaro. Sí. Ese cambio fue en la mañana de la final. Alejandro llevó la duda en su último momento y bueno, en la mañana decidió que Ángel no iba a jugar. Más allá, te acordás que decían que hubo una carta del Real Madrid. Yo la verdad no la vi, la carta capaz que existió, pero yo nunca la vi la carta. Y Ángel no jugó por decisión de Alejandro. Es más, a partir de ahí, a mí me nació una relación mucho más especial con Ángel, que todavía hoy la tengo, vos lo sabés. Sí. Sí, y claro. Bueno, y fue al primero que le escribí cuando fue campeón del mundo, porque creo que, siempre lo digo, él y Leo merecían, por lo que habían demostrado, por lo que habían dado, ser campeones del mundo, más que nadie. Claudio, vos sabés que el otro día estábamos discutiendo aquí en la mesa con los muchachos el tema de los arqueros. Se da un caso en Unión. Hubo algunos arqueros de las inferiores que tuvieron la posibilidad de atajar. En algunos casos anduvieron medianamente bien, en otros no tanto. Se tuvieron que ir. Fíjate vos, Nacho Arce hoy es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino y es un arquero que lamentablemente nunca pudo jugar en Unión. Claro, no, digamos, tuvo chance, pero nunca se destacó y se terminó yendo y la carrera la construyó en otro lado. Un poco al Pibito Ojeda le pasó exactamente, uno dice Pibito porque lo conoció de Pibito acá, ¿no? Sí, y le pasó lo mismo. Y ahora hay arqueros, como el caso, por ejemplo, de Chávez, convocados para la selección. El otro día fue al Banco Meuli. Unión, lo decíamos hoy temprano, prácticamente tiene todo arreglado para que venga Durso, el arquero de Atlético Tucumán, que lo llevó a Mansilla.
¿Hay alguna razón por la cual cueste tanto? A ver, vamos puntualmente al caso de Unión, por ahí pasa en varios clubes esto, ¿no? Pero cuesta un poco más que cualquier otro jugador tener la confianza de poner un arquero de inferiores en primera. Y lo que pasa, viste, que el arquero es un lugar muy neurálgico del equipo, viste, es un lugar que no... es difícil y qué sé yo, cada entrenador a veces prefiere la experiencia, ¿viste? Uh-huh. Yo, qué sé yo, ¿viste? Yo soy distinto, pero no puedo hablar en lugar del entrenador de Unión en este caso. Yo respeto las decisiones del entrenador que está todos los días con los jugadores. Yo tengo otra idea. Yo creo que al pibe del club hay que darle tiempo, hay que acompañarlo en los errores, mejorarlo, hacerlo crecer, y ni nadie te va a dar más que un jugador del club, porque por el tema de la pertenencia. En cualquier puesto, por supuesto que el arquero tiene menos margen, pero yo banco a los pibes del club. Uh-huh. Sí. Bueno, el otro día le preguntábamos en la conferencia a Madelón, y Madelón un poco lo que decía era que para este momento de Unión, porque Unión, la realidad, lamentablemente, Claudio, es que Unión arrancó, por esta forma de disputa que tiene el campeonato, Unión arrancó comprometido por el descenso. Muy abajo. Muy abajo, claro, en esa tabla anual, que es una tabla anual. Fíjate, hoy se está yendo al descenso Talleres de Córdoba. Sí, increíble. Increíble, ¿no? Uno de los mejores exponentes del fútbol argentino. Claro. Entonces es una tabla que hay que mirar de reojo. Ya hace 2 años le pasó a Unión, le pasó a Colón. Colón tuvo que jugar un partido contra Gimnasia para definir por esa tabla, precisamente la tabla anual, no la tabla de promedios. Y bueno, y es un poco la explicación de Madelón apuntaba ahí, ¿no? A que en este momento y con estas urgencias de Unión, por allí necesitaba alguien un poco más hecho, y por ese motivo no atajan los pibes del club. Y sí, es entendible. Es entendible. Claudio, perdón, dale. Pensé que habías terminado. No. Digo que, viste, te vuelvo a repetir, es la decisión de cada entrenador y además la política deportiva del club. Claro. Hay clubes que a los entrenadores le dan la posibilidad de incorporar, y yo estoy diciendo, mira, nos tenemos que arreglar con esto. Lo que pasa es que después hay que ver el lugar final, porque yo me decía, bueno, dale, invertí, trae, y después, no muy lejos, Colón lamentablemente no hace mucho incorporó 25 jugadores en un mercado. Sí, 18, 19, sí. Me parece que llegaron a 25. Sí, no, después con el libro de mitad de año, sí, también. Claro, sí. Con los 4 que después se sumaron, o claro. 5, yo creo que llegaron a 25, sí, entonces... Sí. Vos, eso, viste, no habla bien lamentablemente de lo formativo del club, porque si vos decís, pucha, si para encarar algo importante tengo que traer 25, ¿qué pasa con lo que provoca el club, lo que promueve el club? Y a veces, viste, son decisiones que se hacen casi con desesperación, porque es para solucionar momentos presentes, pero después el resultado final es el que hay que ver, si realmente eso te dio la respuesta o no. Sí. Claudio, vos concebís planteles, hablo de planteles de equipos, no de selección, porque es otra cosa, otro mundo, otra estructura, otros tiempos de trabajo. ¿Vos concebís hoy en el fútbol argentino, hablemos de las dos divisiones principales, primera división y la segunda categoría, que haya planteles que no tengan un apoyo profesional desde lo psicológico? Mira, Sabela siempre en sus máximas, porque él tenía como unas máximas, ¿viste? Siempre hablaba de equilibrio emocional, la cabeza, decía, la cabeza, muchachos, la cabeza. Y yo, que me tocó compartir tiempo con jugadores del ascenso, me tocó compartir tiempo con jugadores encumbrados mundialmente, que me tocó compartir tiempo con el mejor del mundo, que hoy me toca compartir tiempo con
con juveniles que están ahí viendo qué van a hacer de su vida. Te digo que es elemental el estado anímico, lo mental, el equilibrio, entender. Yo, por ejemplo, fui a jugar estos torneos, te digo un ejemplo mío, que lo hablo porque lo estoy viviendo. Fui a jugar 2 torneos donde yo era totalmente inferior al resto. Entonces les traté de explicar a los muchachos que íbamos a ser sometidos. ¿De qué manera podemos achicar el sometimiento y en ese sometimiento que nos van a provocar, lastimar? Y bueno, en Japón los chicos salieron campeones, y en Suiza, entre los logros más importantes, se le ganó a Francia, claro, que es una de las 3 mejores selecciones del mundo, claro, en esa categoría. Entonces, vos me decís, ¿y cómo? Se le gana a Francia, ahí salió un informe que dice Francia, 1.400 millones de dólares, o 1.4, sí, millones de dólares, la selección sub-20 del ascenso, $0. Y vos decís, ¿cómo? ¿Y cómo le gana el de $0? Bueno, la cabeza. Salió campeón platense en el fútbol argentino. Claro. Es un lindo llamado de atención para el resto. Hace un punto ahí, por favor, Claudio, porque para mí apuntaste algo que es muy importante. Yo no sé si en tu época de juvenil existía el inflador anímico. El inflador anímico existe de parte, por ejemplo, los entrenadores. Vos recién dabas un ejemplo con los chicos que tenés bajo tu tutela futbolística. Al margen de eso, yo hablo del apoyo psicológico, pero desde lo profesional. Tener un cuerpo de psicólogos, porque se tendría que complementar con lo estrictamente científico también, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, es determinante, muy importante. Y además, te vuelvo a repetir, la vista del entrenador, ¿no? Claro. El entrenador no puede estar ajeno. El entrenador tiene que tener una relación directa con ese cuerpo, sí, como decís vos, de profesionales. Tienen que nutrir al entrenador, y el entrenador, sin ningún tipo de complejo, saber escuchar y transmitírselo a su dirigido. Porque el entrenador es el que toma las decisiones. Como yo le digo a los profes que trabajan conmigo, ustedes son la parte simpática, ustedes entrenan todo por igual, a ustedes los quieren todos. En cambio al entrenador, la difícil misión es hacerte querer por los que no ponés. No te privaste de nada, Claudio, porque de hablar y entrenar al mejor jugador de la historia del fútbol mundial, pasaste a hablarle a un pibe de las inferiores o un sub-20 de Almirante Brown, que bien lo decías vos por ahí, hasta no sabe qué es lo que va a hacer de su vida al día siguiente, porque en realidad, viste, son esos chicos que en una de esas por allí terminan quedando en el camino, ¿no? Y dice, están justo ahí. Están en el medio de si son o no son. Pero igual, viste, está la otra parte, hay que enseñarles a ser buenos compañeros, buena gente, que sean respetuosos. Viste, esos valores que vos tenés, que todos nosotros tenemos porque eran moneda corriente y que hoy se han perdido bastante. Entonces, viste, cuando vamos en estos viajes hermosos que nos toca, lo primero que les obligo es a comportarse a la altura de la representación que tienen. Después, como les digo, pueden errar un gol, pueden errar un pase, pero no le pueden errar en el buen día, buenas tardes, gracias, porque eso es lo que en definitiva al día de mañana te hace mejor persona. Me han pasado cosas hermosas en el fútbol, hermosas. Como de repente que un arquero que yo creo que ni lo puse, que se llama Mike Netulain. Sí, claro. ¿Se acuerdan de Mike Netulain? Por supuesto, claro, ¿cómo no? sí, claro. Hoy es el director deportivo de Ferro. Y no hace mucho me mandó un mensaje hermoso. Y yo digo, puta, qué bien. Qué lindo que un jugador que ni siquiera lo hice jugar me diga esto que me dice. Bueno, me pasa con Lea Sartor, que hablo mucho de fútbol. Yo a Lea tampoco le di muchas chances.
en ese equipo que jugó la final con Jujuy. Normalmente adentro jugaba Cerrizuela y Perá y Zapata. Y Lea entraba un poquito, y sin embargo, viste, siempre hablamos de fútbol, y él dice, yo, Claudio, del pequeño lugar que me daba, yo me sentía importante. Bueno, eso, creo que eso es determinante, viste, eso es lo que te hace llegar a los logros. Por eso te digo que es intentarlo. Y te vuelvo a repetir, el último campeón del fútbol argentino fue Platense, no fue ni River ni Boca, fue Platense. Vos sabés que escuchándote y seguramente esta nota la deberían escuchar los dirigentes, porque muchas de las cosas que dijiste son las cosas que para mí deben arbolar un director deportivo, y mucho más un director deportivo que en su momento llegue, por ejemplo, a un club como Colón o como Unión, en esta tierra en donde siempre decimos, Claudio, y vos la conocés muy bien, acá tirás una pelota y aparece un jugador de fútbol. Y me quiero despedir de vos con un mensaje, el 050, que dice, muchachos, para sacarse el sombrero con este señor Guiñali, escuchen lo que dice, cuando suena un 0342, lo primero que hago es atenderlo. Esto es emocionante. Y me consta que es así. Claudio, como siempre, un gusto, un placer. Sí, Eduardo. Yo quería hacerle un pedido a Claudio. Sí. Recién ustedes recreaban aquella anécdota cuando a vos, Enrique, Guiñali te dice, mañana ganamos con gol del Pipa. Del Pipe Güey. Y Argentina el otro día ganó con gol del Pipa. Contra Bélgica. Claudio, te pedimos un favor. Nosotros estamos aquí frente al Hotel Casino. ¿A qué número le jugamos esta noche? Escúchame, vas tercera docena. Te animás, ¿eh? Pará que hay mucho timbero que está escuchando. Repetí, por favor, dale. El 32. El 32. Colorado 32. Ya está. ¿Qué es un número, digamos, que te gusta particularmente o hay algo en particular? Vos sabés que yo, viste, era timbero, me gustaba todo. Ajá. Me crié en un ambiente de timba. Y después fui perdiendo, viste, dije Mar del Plata, y vamos al casino esta noche, ya no, viste, por ahí voy a Mar del Plata ni voy al casino. Pero era mi número el 32. Bueno, pero es el dinero el 32, viste. Ajá, claro. Así que es un número que a mí me gusta, no sé. Bueno, Claudio, como siempre, un gusto, un placer. Chicos, el placer es mío siempre. Gracias por el espacio, por escucharme, por el respeto, por el cariño, a pesar que nos vemos poco, pero viste, cuando yo digo un 0342, sí, es porque se lo mandaron ustedes, los santafesinos, del respeto, del cariño que me han dado, y no solo lo de Unión, lo de Colón también, viste, tengo amigos de Colón. El Bicho Godano es una persona que yo lo quiero mucho, lo cago a pedo seguido a veces. ¿Qué consejo le darías al Bicho en este momento tan particular? Que sea feliz. Porque buena gente sé que lo es. Sí, le debe estar costando en este momento, sin dudas. Ni hablar, porque aparte son exjugadores, viste, Carmona, toda gente que yo conozco, Javier López, Junco. Claro, vos jugaste con ellos. Claro. Yo compartí con ellos, los conozco, son buena gente y quieren al club. Pero bueno, viste, lamentablemente no están las cosas como ellos habrán soñado, entonces no debe ser fácil para ellos. Sin dudas. Claudio, un abrazo grande. Digo lo mismo, un buen proyecto deportivo. Los nombres pasan todo a segundo término, los entrenadores, todo a segundo término. El club tiene un buen proyecto deportivo. Y el que quiere laburar en el club, que se adapte al proyecto deportivo. Muchas de estas cosas del proyecto deportivo las dijiste en esta nota sin lugar a dudas. Claudio, te mandamos un abrazo y mucha suerte para este trabajo tuyo de hoy en día, ¿no? Bueno, gracias. Hasta pronto. Chau, Claudio.